Persona que está a tu lado, tú estás firme sobre la roca. Díselo, afírmalo, díselo a la persona del otro lado, tú estás firme sobre la roca. Esta palabra está basada en Mateo 7, 24 al 27. Leemos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque llueva a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra esa casa, no se vendrá abajo, porque está construida sobre un lecho de roca. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece es un necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con gran estruendo. Gloria al Señor por su palabra. Aquí el Señor está demandando de ti, príncipe de paz, esta tarde de hoy, que estés firme sobre la roca. Y cuando buscamos el concepto de firme en Google, nos dice que firme es aquello que está estable, está fuerte y que no se mueve ni vacila. Esas son las características de los hijos firmes sobre la roca. Cuando yo leía esto, a pesar que es un concepto secular, eso me ministraba. ¿Sabes por qué? Porque Dios nos habla de esto mismo en su palabra. Nos dice que sus hijos deben ser personas estables, personas fuertes y que no se muevan ni que vacilen ante nada. Hay circunstancias que van a venir, pero el Señor te dice, no vaciles ni te muevas del lugar donde estás. Los hijos de Dios firmes son enteros, son constantes, que no se dejan dominar ni abatir. No deja que nada los aminale, no deja que los amilane, no deja que nada los mueva. Fíjese lo que dice el Señor en 1 Corintios 16, 13. Manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y sean fuertes. Aquí el Señor nos vuelve a decir que seamos valientes y que seamos fuertes. Los hijos de Dios deben ser fuertes porque tenemos un Padre que es fuerte y dentro de su ADN está nuestra fuerza, en su presencia está nuestra fuerza. Nosotros somos portadores de su presencia y si usted es portador de su presencia, nada lo puede hacer retroceder. Nosotros somos como el león que no retrocede. Nosotros somos como el león que sigue hasta el objetivo que Dios ha determinado para cada uno de nosotros. Así deben ser los hijos de Dios. Deben ser personas firmes, deben ser personas consecuentes, deben ser personas confiables. Gálatas 5:1 dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad y libertad plena. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de esclavitud. Antes nosotros éramos esclavos del pecado. Éramos esclavos de todo ese mundo que está allá afuera. Pero sabes una cosa, cuando decidimos por Jesús, porque eso fue una decisión, Jesús vino y tocó nuestro corazón, pero fue nuestra decisión el poner nuestros ojos en Él, el poner nuestra confianza en Él. Ya nosotros dejamos de ser esclavos del mundo para ser esclavos de Jesús, para ser esclavos de Él. Ahora tú y yo tenemos que ser esclavos de Él. ¿Y sabes qué hace un esclavo? Está pendiente de su amo, está pendiente de servirle a Él. Eso es lo que hace un esclavo. Está pendiente de su palabra. Los esclavos conocen la voz de su amo. Los esclavos están esperando allí que su amo le dé una orden. Así debemos estar nosotros ante Jesús. Debemos de estar firmes, debemos de ser consecuentes, debemos de ser constantes en nuestros hechos y en nuestra fe. ¿Constantes en qué? En leer su palabra. ¿Constantes en qué? En orar. ¿Constantes en qué? En ayunar. ¿Constantes en qué? En tener firmeza de nuestro pensamiento en Jesús. Los ojos puestos en Él, que es nuestra roca. Los ojos puestos en Jesús. ¿Cuántos dicen amén?
Yo no estoy aquí regañando a nadie que se quedan ahí calladitos como que si los estoy regañando. Sé que están atendiendo, pero el Señor está hablando aquí en este lugar. Yo puedo sentir la presencia de Dios fluyendo en este lugar. Quiero hablarle de las características de los firmes en el Señor. Por favor, tome nota. El Señor me ministraba eso mientras leía Mateo 7, 24, 27. Y el Señor me decía, la primera característica de los firmes es que el firme escucha. Y escucha atentamente la palabra. Y cuando buscamos el concepto de, aquí el Señor habla de oír. Es la palabra que él utiliza, oír atentamente. Pero cuando buscamos el concepto de oír, vemos que cuando oímos solamente percibimos el sonido y no pasa nada en nosotros. Percibimos solamente el sonido, pero cuando escuchamos el sonido entra. Ese sonido nos entra en nuestro cerebro, lo procesamos y comenzamos a actuar. Eso es escuchar atentamente. El Señor te está diciendo, escucha atentamente, iglesia, porque mi palabra es tu alimento. Mi palabra es tu alimento. Nosotros nos levantamos muchas veces y queremos meternos una arepa, pero ¿sabe una cosa? Lo primero que debemos hacer nosotros es buscar su presencia. Lo primero que tenemos que hacer nosotros es leer su palabra. Eso es lo primero que debemos hacer nosotros. Y si usted quiere y desea estar firme en el Señor, lo primero que tiene que hacer es buscarlo a Él. ¿Sabe una cosa? Porque cuando uno admira a alguien, uno se la pasa con esa persona. Uno quiere ser como Él. Uno quiere vestirse como Él. Uno quiere oler como Él. Porque le admira. Y sabes una cosa, nuestra admiración debe estar puesta en Jesús. Nuestra admiración no debe estar puesta en otra persona. ¿Sabe una cosa? Todo primero para Él. Toda primicia de nosotros mismos es para Él. Toda primicia espiritual es para el Señor primero. Cada mañana lo primero tiene que ser Él. Antes de acostarse lo primero tiene que ser el Rey. Oh, Sarabacanda. Cuando me imagino esto, me imagino al salmista. Me imagino a David allí parándose en la mañana, antes de poner los pies allí sobre la tierra, lo primero que hacía era levantar sus manos. Esto no lo dice la Biblia, pero yo me imagino que era así, porque sabes una cosa, David estaba locamente enamorado del Señor. David estaba locamente enamorado de su presencia. Y si usted quiere ver esto, lea los salmos y verá, podrá sentir allí el espíritu del salmista en él, enamorado. Él se babeaba por su Señor. David tenía una vida allí que glorificaba a su Dios. Ciertamente David pecó, pero sabe una cosa, él se arrepintió. Él se arrepintió y su vida fue transformada nuevamente por el Señor. ¿Cuántos le dan gloria al Rey? El oír es entender lo que Dios está diciendo en su palabra, atendiendo lo que Dios está hablando. Dios quiere llamar tu atención el día de hoy. Dios quiere llamar tu atención, pero no para regañarte, sino para decirte, hijo, párate sobre la roca. Hijo, estad firme sobre la roca. Porque a veces nosotros decimos, yo tengo fe en Jesús, y nos tambaleamos y casi que salimos corriendo. Porque sabes una cosa, cuando nosotros aceptamos a Jesús, nadie nos dijo que iba a ser fácil. Nadie nos dijo que esto iba a ser una comiquita, ni que iba a ser una película de esas de Príncipe Azules. Sabes una cosa, la vida del cristiano no es fácil, pero sabes una cosa, tenemos a Jesús para hacer que Él lleve nuestra carga. Él es quien lleva nuestra carga. Él es quien lleva nuestras preocupaciones. Él es quien lleva toda carga que podemos tener tú y yo. Así que fija tu mirada ante el Rey. Fija tu mirada ante Jesús. Y no quites tus ojos de Él. Escucha atentamente su voz. El segundo punto es pon en práctica la palabra. En la universidad, en la escuela, nos enseñan a que nosotros debemos escuchar atentamente y practicar. Y los profesores le dicen, no se quede solamente con el conocimiento que obtienes en este lugar, practica en tu casa. Y así también es en el Señor. Lo que no se practica se olvida. Lo que no
lo que usted deja de practicar se olvida. ¿Sabes una cosa? Yo tengo una princesa hermosa que se llama Yannel, que es mi hija mayor, los que la conocen. Ella le gusta hablar mucho, con todo el mundo habla. Si no lo conoce usted, ella se da a conocer. Ella es así, esa es su personalidad y es muy espontánea. Y de hecho, todos los días mi esposa tiene que hacer un ejercicio de paciencia, pero para mi esposa. Porque todos los días ella tiene que llamar a un compañerito de Yannel que se llama Luis. Y cuando Luis, yo me imagino que la abuela de Luis ve ese mensaje allí en el teléfono, dice, ya le voy a tener que mandar la tarea a Yannel. Porque ¿qué pasa con Yannel? Ella se pone a hablar. Cuando están dando la tarea, entonces copia del 100%, copia como un 30% de la tarea. Y cuando nosotros abrimos el cuaderno, Yannel, ¿qué es esto? ¿Qué pasó aquí? Ya nosotros sabemos era que estaba hablando y estaba distraída. Y así nosotros no podemos estar con el Señor. Cuando el Señor nos está hablando, cuando el Señor nos está dando una orden, nosotros debemos estar atentos a la voz del Señor, atentos a lo que Él hace. Hay cosas que nos van a distraer, a lo mejor el cansancio, a lo mejor el problema financiero nos va a desenfocar. Pero sabes una cosa, nosotros debemos estar allí practicantes de la fe día a día, practicantes de su palabra y leerla. Si nosotros queremos que su palabra se haga un rema en nosotros debemos hacer que algo pase. Cada día nosotros debemos de creer, cada día nosotros debemos de demandar más de esa palabra. Sabes una cosa, cuando yo leí por primera vez Filipenses 4:13, yo me adueñé de esa palabra. ¿Y sabes por qué? Porque ahí dice el Señor claramente, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y cuando el Señor habla en su palabra, Él no dice, en ninguna parte dice allí en ese versículo, vas a poder lograr esto y esto no. Él dice todo. Es decir, que cuando no tenemos a Jesús, lo imposible no lo vamos a poder hacer nosotros. Pero cuando tenemos a Jesús, no hay nada imposible que usted y yo podamos hacer, porque su palabra declara y dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Usted y yo, sabe usted, hay grandeza dentro de usted, hay cosas grandes dentro de su espíritu, pero solamente usted debe comenzar a buscar allí en su presencia y esas cosas grandes van a comenzar a manar de su corazón. Hay grandeza dentro de ti, hay cosas grandes en el corazón de esta iglesia, pero van a estar allí en la intimidad con el Señor, en la intimidad con su presencia, en la búsqueda con su presencia. Esa es la práctica. Esa es la práctica de los hijos de Dios. Es allí, ese es el campo de batalla para usted y para mí. Las situaciones, los conflictos, todo lo que tenemos que ver allí en el mundo, ese es el campo de batalla. Pero ¿sabe usted? Usted no se olvide nunca de una promesa que el Señor le haya dado a usted. Cada promesa que el Señor me ha declarado, yo no la he olvidado. Yo oro por esa promesa, yo creo en Él, porque su palabra dice que Él no es hijo de hombre para mentir, y yo sé que es así. En el año 2014, en julio del 2014, en este lugar, estábamos de aniversario y papá invitó a un pastor amigo, el pastor David Guerra. Yo tuve la oportunidad de conocer en persona el ministerio de este hombre, un hombre que se mueve en milagros poderosamente. Y él tuvo la oportunidad de ministrar sanidad en este lugar, en ese aniversario. Y yo recuerdo que yo estaba sentado por allá arriba, porque a mí no me gusta el protagonismo, me gusta estar sentado allá. Las posiciones que Dios me ha dado a mí en un lugar es porque a Él le ha placido, no porque yo lo he buscado. Yo prefiero estar sentado allá atrás, donde nadie me vea, que estar enfrente. Pero a los que están allí en el anonimato, a los que están allí detrás, Dios los saca adelante. Y fíjate algo, me acuerdo que Él declaró en este lugar la palabra, ahorita no recuerdo bien si es primera o segunda de Reyes, donde Él le declaró a la tsunamita que en un año iba a tener un hijo en sus brazos, en segunda de Reyes 4:16.
Cuando yo escuché esa palabra, yo la tomé para mí. Yo la atesoré en mi corazón. Yo pude ver a Jesús caminando en este lugar y pude sentir fe para esperar ese milagro. ¿Sabe cuál era ese milagro? A mí me había dicho la ciencia que yo no iba a poder tener hijos. Y cuando el Señor me declaró eso en este lugar, que declaró esa palabra, yo dije, esa palabra es para mí, esa palabra es mía. Esa palabra yo la atesoro en mi corazón y oré por esa palabra y gemí por esa palabra y creí por esa palabra. ¿Y sabe una cosa? En agosto del año 2015 me quebranto porque ha sido uno de los muchos milagros que Dios me ha dado. El 18 de agosto del 2015 nació mi milagro. Y tengo que decirte algo, Dios es real y Él no se queda con nada. Cuando Dios te hace una promesa, Él la cumple. Y no solo tuve un milagro, tuve dos. Y esos milagros me dicen, papá, esos milagros oran conmigo y me dicen cada día, papá, léeme la Biblia. Dios es real y sobrenatural y Él cumple lo que promete. Nunca dudes, yo no sé qué el Señor te ha prometido hasta ahora. Yo te voy a pedir, pon esto en tu mente allí, alguna promesa que el Señor te haya dado, tráela a tu mente, vela allí en tu mente. No dudes de mí, te dice el Señor en esta hora, porque yo lo voy a hacer. Yo voy a hacer, vas a ver tu milagro. Así como hice con la tsunamita, vas a ver tu milagro, te dice el Señor. No sé cuánto tiempo has esperado. Yo no sé si has esperado 10 años. Yo no sé si has esperado 15 años. Yo no sé si has esperado 20 años, pero lo vas a ver. Yo esperé 1 año y vi respuesta de Dios y vi el milagro. Pero no dudes, mantente allí firme. Mantente firme delante de Dios. Mantente firme. Sé como Ana, sé insistente. ¿Sabes una cosa? Ana era estéril, pero ella se mantuvo allí clamando al Señor. Y ella obtuvo su milagro y el Señor le dio respuesta. Así que no dejes de importunar el cielo. Así que no dejes de importunar al Señor, porque muchas veces cuando nosotros queremos tirar la toalla, faltan solamente 2 minutos para que el milagro venga. Así que mantente firme en el Señor. Mantente firme en mí, te dice el Señor en esta hora. Oh, rica tarabai, soharababai, sharabai kaya. Oh, sharabaketerebe, soharababai, sharabai kia. El punto 3 dice, los hijos firmes son prudentes. Y la prudencia es la virtud que dispone el Espíritu a discernir en toda circunstancia nuestro verdadero bien y elegir los medios para realizarlo. En este caso entonces nos dice que la prudencia es una virtud del Espíritu en cada uno de nosotros, y esto nos va a ayudar a discernir las circunstancias y a buscar la respuesta en las situaciones que podemos tener. Mira lo que dice Wikipedia de esto, que es prudencia. Prudencia viene a ser el comportamiento orientado hacia la felicidad, la virtud de actuar de forma justa, adecuada y con moderación. Y cuando yo leía esto, a pesar de que este también es un concepto secular, podía ministrarme el Señor mediante esto y me decía, la prudencia trae un comportamiento orientado hacia la felicidad en mis hijos. En virtud de actuar de forma justa, sus hijos debemos de ser justos. Los firmes son justos. Los firmes no andan ahí en cosas, no andan en cosas oscuras. Los firmes son justos
en todo, donde quiera que se paren allí, hay justicia, son adecuados y tienen moderación. Moderación para hablar, moderación para actuar, moderación para hacer todas las cosas en el Señor. Hay cosas que tú y yo debemos hacer, pero con prudencia, así como demanda el Señor en nosotros. Fíjate lo que dice Proverbios 3, 21, 22. El Señor dice: hijo mío, conserva el buen juicio, no pierdas de vista la discreción. Aquí está hablando de prudencia el Señor. El Señor, cuando dice aquí discreción, está diciendo: hijos, sean prudentes. Te será fuente de vida, te adornará como un cuello, como un collar. Es decir, un collar, usted se lo pone en el cuello, ¿para qué? Para que la gente lo vea, ¿verdad? Para que la gente vea, lo vea elegante, vea más hermosura en usted. Y así debe ser la prudencia en cada uno de nosotros. Eso debe ser una característica principal que debe tener todo cristiano, en ser prudentes. Y todo hijo de esta casa debe ser y debe tener un espíritu de prudencia. Porque si algo he aprendido yo de mis padres espirituales es a ser prudente. Tenemos unos padres que son bien prudentes en cuanto hablan, en cuanto se dirigen a las personas. Eso yo lo he aprendido de ellos, porque a veces yo era un poco imprudente para hablar, o a lo mejor era un poco áspero, sí lo era, pero he aprendido a ser prudente, porque ese es el espíritu, y eso es lo que me han enseñado mis padres espirituales, y ese es el espíritu que viene y que abraza toda la casa, ese espíritu de prudencia. Eso viene del Señor. ¿Sabes una cosa? Prudencia es pensar antes de actuar, y normalmente el ser humano primero actúa y después piensa. Pero ¿de qué vale que nosotros actuemos y después pensemos? Porque muchas veces todo lo que hacemos, y no muchas veces, todo el tiempo es así, todo lo que nosotros hacemos va a tener consecuencias positivas o negativas, consecuencias de bendición o de maldición. Eso va a depender de lo que hacemos nosotros. Por eso es necesario que el cristiano sea prudente. Es necesario que nosotros seamos planificados. Es necesario que nosotros planifiquemos antes de ejecutar. No, usted no puede ejecutar y después planificar, porque eso no tiene orden. Y en Dios todas las cosas tienen orden. En Dios todas las cosas son planificadas. Dios tiene un plan perfecto contigo y conmigo. Dios no se equivocó cuando te escogió a ti. Dios tomó la mejor decisión, ¿sabes? Cuando escogió a cada uno de los que estábamos en este lugar, porque cosas grandes y maravillosas tiene Él para cada uno de nosotros. Él tiene bendiciones grandes para tu vida, para ti, para tu familia, para todo lo que tú representas, pero solamente tú tienes que creer. Solo tú tienes que creer. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: solo cree, solo cree. Nosotros debemos entregar todo en las manos del Señor. Todo. Todos nuestros planes, todas nuestras decisiones. Aquí cuando el Señor habla de entregar todo en sus manos, es todo. No es una cosa sí y otra no, porque eso no habla de integridad. Cuando nosotros tenemos un área ciega a nosotros en nuestras vidas, le estamos poniendo una limitación a Dios. Y muchas veces hay bendiciones que no han venido a nuestras vidas porque tenemos ese punto ciego en nosotros. Porque a veces nos hacemos los ciegos nosotros, pero Dios está allí viéndolo todo. Porque no hay nada que tú y que yo podamos hacer que Él no lo sepa. Porque su palabra dice y declara que no hay lugar donde nosotros podamos ir que Él no esté. Él dice que si yo subo a los cielos, ahí está Él. Que si yo bajo a la tierra, ahí también está Dios. Y si bajo al fondo del mar, ahí también está Dios. No hay lugar donde nosotros podamos escondernos que el Señor no nos pueda ver. ¿Sabes una cosa? Nuestro Dios es maravilloso. Debemos aprender a escuchar primeramente la voz del cielo, lo que Dios está diciendo para ti y para mí. ¿Cómo vamos a aprender a discernir esta voz? Muchas veces es nuestro pastor que está hablando en este lugar y es Dios hablándote a ti y a mí. O a través que leamos la Biblia, o a través de nuestros líderes, o a través de los versículos. Dios me ha dicho a mí cosas tremendas solamente leyendo la Biblia, o allí sentado allí. Cuando papá está declarando la palabra en este lugar, es Dios hablando, es Dios transformando mi vida, es Dios haciéndome de nuevo allí en ese lugar. Así que sé prudente. Dile a la persona que está a tu lado: sé prudente. La imprudencia trae consecuencias.
Y yo quiero que las consecuencias en mi vida y en tu vida sean consecuencias de bendición. Que las bendiciones nos persigan. Que a cualquier lugar que nosotros vayamos, veamos la mano de Dios moviéndose a nuestro favor. Pero eso va a depender de ti y de mí. El cuarto punto tiene que ver con que construyen en Dios todos sus planes. Esto habla de construir. En Proverbios 16, 3, 4 nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Otra versión dice: tendrá éxito. Toda obra del Señor tiene un propósito. Tú y yo tenemos propósito en Él. Nosotros hemos tenido un inicio y un destino en Dios, y eso habla de propósito. Hasta el malvado fue hecho para el día del desastre. Hasta los que hacen el mal tienen un propósito definido en su vida, y es de destrucción. ¿Qué significa construir? Construir es hacer nueva una obra de arquitectura o de ingeniería, hacer algo nuevo, construir una casa, hacer una obra pública. Eso tiene que ver con construir. Y el que construye, si usted construye, no sé, hablando de una casa, hablando de cualquier plan que usted tenga por hacer, eso también habla de construcción. Debe ver si lo que usted quiere hacer agrada realmente al Señor. Porque muchas veces nosotros nos dejamos llevar por la emoción de algo, pero primero debemos de presentar eso enfrente al Señor y orar y preguntarle a Él: papá, ¿es tu voluntad que yo haga esto? Porque a veces le queremos preguntar al Señor: Señor, ¿es tu voluntad?, cuando ya hemos metido la pata. Pero sabes una cosa, muchas veces cuando ya metimos la pata, ¿para qué le vamos a preguntar a Él si es la voluntad, si hicimos lo que queríamos hacer? Cuando hacemos la voluntad de Dios, le agradamos a Él. Él quiere que sus hijos sean personas que le agraden en todo tiempo. Y cuando hablamos de esto, me recuerdo y me trae a memoria cuando leemos esa oración modelo que es el Padre Nuestro, que dice: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Cuando le decimos al Señor: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, le estamos diciendo: Señor, haz tu voluntad en mi vida, que no se haga la mía sino la tuya, Señor. Que lo que tú has determinado para mí acontezca en mi vida, que lo que tú has dicho que va a pasar en mi vida, eso es la mejor decisión, eso es lo que yo necesito, no mi voluntad, Señor, sino la tuya. Ahí le estamos rindiendo nuestra voluntad a Él y le estás diciendo al Señor: Señor, haz tu voluntad en mi familia, haz tu voluntad en mi casa. Y cuando tú decides que el Señor haga tu voluntad, el reino de Él viene a manifestarse en tu vida, el reino de Él viene a manifestarse en tu casa, el reino de Él viene a manifestarse en todo lo que tú eres y en todo lo que representa. Pero es necesario que tú rindas su voluntad delante de Él, es necesario que tú rindas todo delante de Él. ¿Cuántos dicen amén? Los veo ahí calladitos, no los estoy regañando. Así yo hablo, como dice. Y es que el Señor está en este lugar. El punto 5 habla de construir sobre la roca. Y cuando comencé a estudiar este punto, me llevó el Señor a estudiar cómo hacían los edificios, cómo hacían las edificaciones. Y primero escogen un terreno donde van a hacer el edificio. Eso es lo primero que tienen que buscar, eso es lo más importante, porque ahí van a fijar las bases del edificio. Entonces, ¿qué hacen? Va un ingeniero geofísico y hace un estudio geotécnico en ese lugar y comienza a estudiar el suelo. Y cuando vemos los tipos de suelo, tenemos que hay dos tipos de suelo. Hay suelos malos y hay suelos buenos. Y tenemos que un suelo bueno es un suelo gravoso. Son pequeñas rocas que podemos ver a simple vista. También podemos ver rocas un poco más grandes. Pero este es el suelo bueno. Este es el suelo que muestra firmeza. Este es el suelo que, a pesar de que venga el agua
y lo impregne, no se va a caer lo que esté cimentado sobre ese suelo. Pero sabes una cosa, el segundo tipo de suelo es el suelo malo, es el suelo arcilloso. Este tipo de suelo, cuando recibe el agua, se empapa y comienza a desboronarse. Y hay algo que me llamó la atención, que estaba leyendo allí y decía que la Ciudad de México está construida sobre lo que era un lago. Y sabes qué, los edificios que están en la Ciudad de México año a año se van hundiendo de a poco, se van hundiendo. Y sabes una cosa, las personas que son dueñas de estos edificios tienen que pagar grandes sumas de dinero por la restauración de esos edificios año a año. Imagínate tú, las personas que construyen por allí, en esos barrancos, ¿qué pasa cuando llueve? ¿Qué pasa cuando pasan esas cosas? Porque hacen edificaciones, hacen ranchos allí improvisados que no están firmes sobre una roca, no están en terreno firme. Y así nosotros debemos demostrarnos en todo. Nuestros planes deben estar cimentados sobre la roca. Tú y yo debemos estar cimentados sobre la roca. Todo debemos ponerlo en las manos de Él. La roca, ¿quién es? La roca es Jesús. Él representa esa roca para nosotros. Y sabe que nos dice la palabra de Dios sobre esto: aquel que hace, que construye sobre la roca, a pesar de que vengan circunstancias, a pesar de que venga tormenta, a pesar de que venga el terremoto, a pesar de que venga maremoto, a pesar de que la tierra sea estremecida, tu casa no se va a caer de ese lugar. A lo mejor se va a mover, a lo mejor se va a tambalear un poco, pero sabes una cosa, tú estás parado sobre la roca. Tú no estás parado allí sobre un terreno no seguro, estás parado sobre Jesús. Y si tú tienes tu casa cimentada sobre la roca, no importa el viento que sople con fuerza, no importa que el mismo Satanás venga sobre ti, intente empujar tu casa, no lo va a poder hacer, porque está la roca sosteniéndote, está la roca sosteniendo tu casa, está la roca sosteniendo tu familia. Así que mantente firme sobre la roca, mantente firme sobre la roca que es Jesús. ¿Y qué pasó con aquel que construyó su casa en ese terreno arcilloso? ¿Qué pasó cuando vino la tormenta? ¿Qué pasó cuando vino la lluvia? ¿Qué pasó cuando la tierra tembló? La casa fue destruida, la casa se cayó, vino la miseria, vino la destrucción a ese lugar. Y yo no quiero que eso pase contigo ni conmigo, por eso es necesario que estemos sobre la roca. En Príncipe de Paz hay gente con hogares sobre la roca, matrimonios sobre la roca, jóvenes que están sobre la roca, mujeres, madres solteras que están sobre la roca, matrimonios enteros que están y familias completas que están sobre las rocas. Aquí no hay gente tambaleante, acá hay gente firme. Y a lo mejor si estabas tambaleando, sabes una cosa, tú vas a salir firme de este lugar, tú vas a salir fuerte de este lugar, tú vas a salir siendo prudente de este lugar. Sabes una cosa, eso es lo que Dios quiere ministrarte en esta mañana. Eso es lo que Dios quiere hacer contigo en esta mañana. Él quiere que Príncipe de Paz completa esté parada y firme sobre la roca. Que no venga, que cuando venga la duda, que cuando veamos allí las circunstancias que están pasando en el mundo, eso no nos desenfoque. Porque muchas veces cuando estamos allí atribulados, a lo mejor por la enfermedad, a lo mejor por las circunstancias, a lo mejor tenemos problemas financieros, no tenemos pasaje, lo que sea. Sabes una cosa, nos desenfocamos y nos olvidamos que tenemos a su presencia y nos olvidamos que tenemos la roca, y a veces no queremos bajar de la roca. Pero sabes una cosa, el Señor te está diciendo en esta hora: no te bajes, no te bajes de allí, no te bajes de la roca, porque ahí yo te voy a bendecir, ahí voy a hacer yo grandes cosas contigo. Es en este lugar que yo voy a hacer cosas maravillosas contigo, te dice el Señor. Oh, Rikandaraba y Soharababa y Sharabaikaya. Oh, Riki Arebekondarababa y Sharabaikaya.